Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a mi canal, o si estás viendo por medio esto de mi página web, a mi blog. Este vídeo trata sobre cómo hacer una campaña en la ambientación del sector TPK. Los que me sigáis desde tiempo conoceréis la ambientación del sector TPK, para la que he publicado 3 libros. Se utilizan las reglas de implantes y biomos, y además he publicado 2 aventuras y una tercera más que sale el día 28. Estoy grabando esto el día 20 porque la semana que viene son fiestas en mi ciudad y grabar esto con petardos fuera sería bastante complicado. Entonces vamos a intentar hacerlo hoy. El tema de esta, o sea, una cosa que mucha gente me habéis preguntado es si esto es un sandbox, ¿no? Estos 3 libros de la guía del jugador, la guía del director de juego y la guía de planetas del salvaje sector TPK proporcionan un sandbox, que no hay aventuras, ¿no? Con el tiempo he ido publicando aventuras, ¿no? Primero publicamos las tumbas de Thorgil, que tenía 4 aventuras básicas y una bastante avanzada. Avanzada a nivel de poder, quiero decir. Luego publicamos Transporte de Prisioneros, que era un poco el inicio de una campaña para el que la quiera usar, y ahora publicamos este libro que contiene 26, 28, ya no me acuerdo de cuántas son, 26 aventuras, 16 de ellas salvajes con un nuevo formato que ahora lo veremos, y el resto aventuras ya más normales, ¿no? Bueno, más normales o muy largas. La cuestión está que con todo esto en realidad ya se puede jugar una campaña en el sector TPK sin ningún problema, una campaña larga y sin mucho trabajo para el director de juego, ¿no? A lo mejor alguno no tiene claro cómo unirlo. Y es que no he dado un hilo conductor, eso sí, de unión muy directo, sino que hay distintos elementos que se pueden utilizar para que la campaña acabe teniendo la profundidad y tal que tiene que tener, ¿no? Para que esté bien desarrollada, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, quiero un poco mostrar esos elementos, quiero contar un poco cómo utilizar los distintos elementos que hay en la campaña para poder unirlos y para poder hacer algo cada director de juego a su gusto. Para ello, lo primero que quiero hacer es enseñaros, esto, un poco los libros que hay, ¿no? El mapa, el sector TPK. Para el que no lo sepa, una de las cosas importantes del sector es la brecha, que en el concepto de campaña que hay tiene una cierta importancia. La nebulosa de Adlum, donde esto es un mapa con algunos secretos revelados, ¿no? Esta ciudad, este planeta de aquí, de hecho nadie sabe que está aquí. Y este vídeo, como podéis comprender, está dirigido a directores de juego, ¿no? Pues esto es el mapa del sector de pegar sin los hexágonos, porque por el motivo que sea, este lector de PDFs nunca me muestra los hexágonos, en otros sí, no sé, porque muestra algunos aquí y allá, pero no muestra la mayoría, pero sirve aún así para ver perfectamente dónde están las cosas. Este lector de PDF es Ocular, que es de Linux. En Windows no tengo problema, ¿no? Entonces, bueno, el sector de PK son 3 libros. La guía del jugador, vamos a ponerlo que esté un poquitín más. La guía del jugador, que es un manual con todo lo necesario para hacer personajes con mogollón de razas alienígenas, ¿no? De hecho, o sea, las especies van de la página 16 a la 60. Aquí sí se pueden ver todas las especies que hay, son bastantes especies. Son en su gran medida arquetipos de especies, con lo cual esto también lo puede utilizar cualquiera para meter sus propios arquetipos, cambiar unos por otros sin mucho problema. Algunas sí que puede ser más problemático porque están muy, como los Baedrog o como los Human, que están muy Baedrog, Human y Ariliscoroi son probablemente las razas más metidas en la ambientación, pero los Ariliscoroi son un poco más que elfos ultracapitalistas, con lo cual en realidad puedes ver tu propia versión de elfos ultracapitalistas si quieres, ¿no? Lo importante es dejarlo ultracapitalistas y bueno, lo elfos por la gracia. Entonces eso, pues bueno, este manual es el manual de cómo crear personajes, ¿no? Y las reglas que van a utilizar, así que como una introducción de lo que los jugadores sabrán del sector. Bastante recomendable que la lean, son unas cuantas páginas, pero les servirá para darse una idea de la clase de sitio en el que están jugando. Si no, con un par de partidas se darían cuenta, ¿no? Pero si tienes jugadores que les gusta leer ambientación y tal, es para dejarles eso perfecto, ¿no? El siguiente libro es la guía del director de juego, que pues lo secreto, o sea, de esta información que hay aquí,
te la amplía con todos sus correspondientes secretos. Además, estoy muy contento de cómo está hecha esta sección, porque en todas las facciones tendrás esto, ¿no? De usos de la facción, ¿no? Entonces intentamos dar ideas de cómo se puede utilizar la facción para hacer campañas. La realidad es que al ser un sandbox, estos 3 libros están trufados de ideas por aquí y por allá, sobre todo el tercer libro, el de planetas, están llenos de ideas que poder aprovechar para hacer tus propias aventuras. Para mí es uno de los elementos que tiene que tener un sandbox, ¿no? No solo darte aventuras, que eso vamos a verlo luego, sino darte muchísimas herramientas para que tú puedas hacer tu propia historia en ese lugar, ¿no? Te doy muchas ideas. Y para eso está el tercer libro, que entiendo que a mucha gente a lo mejor les parece más tostón, porque lo que es una lista de planetas, pero lo que tenéis que verlo es como es una lista de aventuras. No de aventuras desarrolladas, pero sí de ideas de aventuras. Te pones a leerlo y intento que, si no todos, muchos de los planetas te den ideas, ¿no? Pues desde en el Valle Muertas Violentas sin explicación, que todo se atribuye a la antigua Cultra, algo así como el equivalente a Satanás en la religión, si siguen los descendientes, ¿no? Aquí es un valle muy muy específico, con tecnología que entra a 20 veces el diámetro del planeta, deja de funcionar, ¿no? Hay algo en el valle que vive una sociedad medieval, ¿no? Son mezcla de parahumanos ordinarios y de centros de naves que han ido aterrizando, y pues bueno, solo con eso yo creo que se te puede ocurrir alguna idea, que los jugadores lleguen, caigan, tengan que encontrar una manera de salir, etcétera, etcétera, ¿no? Y como este ejemplo, yo creo que es que todos los planetas podemos encontrar más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos adoradores de Cthulhu en esta, ¿no? Que poco a poco, esclavos cedidos por la casa Dagon, que tienen interés en el planeta, ¿no? Y poco a poco parece ser que la religión del advenimiento ha expandido en la población, con lo cual hay más cultos y se escuchan retos a Cthulhu, lo que quiere decir que probablemente es cuestión de tiempo que el planeta pase a servir a dicho Dios por manera completa, ¿no? Pues eso, todos los planetas intento que tengan algo, y este libro en ese sentido es una herramienta muy muy importante para hacer un sandbox, ¿no? A medida que los jugadores se van moviendo, vas mirando por qué planetas pasa y si te pueden ocurrir ideas o no. O sea, habrá planetas que te dan ideas y habrá planetas que no. Y a otra persona, planetas que a ti no te han dado ideas, les darán ideas y viceversa, ¿no? Se me está bajando la silla. Ay, eso es una cosa que pues bueno, es la naturaleza de los sandbox, en mi opinión, sobre todo de esta clase de parte del sandbox, ¿no? Cada uno le va a decir unas cosas, pero son al fin y al cabo, pues eso, son 200 páginas, 196 páginas de planetas con ideas de aventura, aparte de tener al principio un pequeño generador de planetas, por si encima quieres, no solo para entender las estadísticas a nivel de reglas de los planetas que vienen aquí, ¿no? Todas las estadísticas se utilizan en este sistema, sino para crear tus propios planetas si quieres, o lo que sea necesario, vaya, sustituir planetas, lo que quieras. Yo soy la clase de persona que piensa que en cuanto compras la ambientación es tuya, ¿no? Lo que yo hago es facilitarte trabajo, pero la ambientación es del que la quiere para hacer partidas en él. Personalmente, a mí no me gusta una ambientación en la que me lo dan todo hecho. O sea, me gustan las ambientaciones que tengan mucho trabajo hecho para facilitarme a mí poner mi creatividad donde yo quiera ponerla, ¿no? Es un poco lo que intenta hacer esta ambientación. Supongo que porque yo soy jugador de Traveller, y Traveller siempre ha sido muy así. No te describe todos los planetas, te da ideas de cada planeta para que tú hagas eso tuyo, ¿no? Es un poco el tema. Y me ha gustado mucho siempre esa manera de hacer partidas espaciales, sobre todo. Porque creo que es más interesante. Hay cosas que están más detalladas, sí. Por ejemplo, lo que es hay una estación espacial que es de los Piratas de la Brecha, que está bastante detallada, incluso con un mapa en uno de los libros, y incluso, si no me equivoco, con un mapa hay un mapa de la Estación Espacial Discordia, ¿no? Que es, como os digo, está más detallada, que es un poco un nido de Scum and Villainy, ¿no? Un nido de piratería y tal, que los jugadores pueden utilizar como base principal si lo creen conveniente, ¿no? Si a ti te gusta la idea, además. Pero, por lo demás, pues eso, la mayoría de sitios están detallados levemente para que tú puedas utilizarlo. Luego hay sitios que salen algunas de las aventuras que se detallan más, ¿no? Thorhill, por ejemplo, el planeta que le da el nombre a la aventura de las tumbas de Thorhill, está bastante más detallado aquí, creo que viene en el libro, ¿no? Y cosas de ese estilo. Pero bueno, como digo, estos 3 libros son la base, ¿no? Junto con el mapa, los que comprases cuando salió, esto es lo que salió. Y con el tiempo hemos sacado 3 aventuras, 2 y una que saldrá el día 28.
que debería ser el día que estés viendo esto. La primera que publicamos es, Las tumbas de Thorgil y otras aventuras, pero cronológicamente en realidad me interesa más mirar primero Transportes de Prisioneros. Como digo, este vídeo quiere ayudar a crear una campaña y creo que este es el mejor inicio. Aunque en Aventuras en el Salvajes del RPK tienes un grupo de personajes pregenerados para usar... tienes aquí que son un grupo de personajes pregenerados que debo decir están completamente inspirados en los personajes de Farscape, ¿no? John Browder es el apellido del actor que hace de John, ¿no? Aeryn Black, Aeryn Sun, Christian... no sé qué Black se llama, no me acuerdo el nombre. Chiana Edgley, es que Chiana, la actriz se apellida Edgley, ¿no? Cap Bintow es Cadargo, que es el actor se apellida Bintow. Pau Heyan, de nuevo lo mismo. Y Raigel Pygram, de nuevo lo mismo, ¿no? El actor y el que pone, en este caso el que pone la voz al muñeco y el que pone el muñeco propiamente dicho. Son los personajes inspirados un poco, pero este no es un gusano, o sea, en realidad, o sea, simplemente están inspirados un poco en los personajes de Farscape, por si quieres tener un segundo grupo de personajes pregenerados para usar. No te gusta el de Transporte de Prisioneros. ¿Por qué? Porque el Transporte de Prisioneros, que es una aventura introductoria para empezar una campaña, está pensada como primera aventura para una campaña, que incluye unos personajes pregenerados que son tienen mucha historia, como puedes leer, más que los otros, y están bastante creados para poder hacer una campaña alrededor de ellos, ¿no? Pero es una campaña muy específica en la que demonios van a estar cazando a los jugadores, en concreto por Tony Dallas. Tony Dallas es un personaje que es de nuestra realidad, ¿no? Ex agente del FBI, ex agente de seguridad de la NASA, no es nativo del sector TPK, y la cuestión esta es que es la copia de una persona, no lo digo, no lo pone aquí, pero bueno, es un forastero y como tal es la copia de una persona que existe en esta realidad, ¿no? Y eso solo va a hacer que le persigan por una serie de motivos que se explican en esta aventura. Aquí tenéis en la sección de Continuando la Aventura con algunas explicaciones de qué hacer, pero bueno, se explica en la aventura, como digo, y esta misma deja en inicio todo lo necesario para empezar una campaña en la que este grupo de personajes que son prisioneros se escapan y se hacen con una nave y tienen que huir de las autoridades que les van a estar buscando y de otras cosas que les van a estar buscando, ¿no? Y pues bueno, realmente no es una aventura, pues son como casi 3-4 aventuras unidas una junto a la otra, ¿no? Haciendo una historia bastante larga y que les da a los jugadores y a los personajes bastante motivo para seguir luego unidos, ¿no? Es algo bastante especial y entiendo que no todo el mundo va a querer utilizar estos personajes. Entonces, por eso en la Aventuras Salvajes de TPK quería meter otros personajes con 2 avances, porque supone que si juegas con aquellos, además, si juegas con el Transporte de Prisioneros, cuando acabes esto ya tendrás un par de avances, o al mínimo uno y un segundo que hagas en otra aventura, ¿no? Entonces estos los hice un poco más avanzados para los que no jueguen tras la historia de Transporte de Prisioneros. Puedes hacer tus propios personajes para Transporte de Prisioneros, ¿no? Utilizando los míos como guía para coger los elementos que yo digo, esto es importante narrativamente, ¿no? Hay uno que es un cazador de demonios y luego está el personaje que le persiguen los demonios, y con esos dos tienes un motor para que la aventura pueda ir hacia adelante, ¿no? Entonces, pues si no quieres usar eso, puedes utilizar estos que son más personajes que quieren sobrevivir y hacerse ricos, ¿no? Y tal, pero las 2 opciones son válidas para empezar una partida. Si utilizas estos personajes, puedes utilizar cualquiera de los mismos de las minas de Astinia 4 o el rescate en la nebulosa como aventuras iniciales. Yo creo que mejor serían las minas. Está colocada ahí por ello. Y en ambos casos tiene una nave espacial, lo típico que necesitas para empezar una partida. Entonces, claro, aquí tienes una partida inicial que deja una trama bastante clara, y aquí puedes utilizar otras cosas como partidas iniciales sin problema, e incluso luego reaprovechar cosas de esta aventura sin ningún problema, porque aquí todo lo que es cuando se caen, esto no, pero una vez están en Neon 4, escapar de ese planeta, lo que les pasa en la ciudad de los esclavistas de Domon-Re, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto puedes utilizarlo fácilmente con otro grupo de personajes. Lo de Domon-Re no será tan hostil, porque no habrá entre ellos alguien a quien quieran capturar, pero por lo demás puedes utilizarlo sin mucho problema, ¿no?
Y como digo, pues bueno, tienes esas dos opciones para iniciar una campaña. Luego aquí tienes, como ves, bueno, primero aquí está en Transporte de Prisioneros, es una aventura larga, con 3 partes, a efectos prácticos, pero es una única aventura. Sin embargo, en las tumbas de Thorhild tenemos varias aventuras, bueno, cortas, o sea, cortas para mí, largas para el formato de Savage, ¿no? Que son, como veis, de 4 o 5 páginas, 6 páginas esta, ¿no? Con un mapa de lo que es la estación Discordia, porque varias de estas aventuras son en la estación Discordia, de hecho. Y pues bueno, son aventuras que pueden utilizar, están hechas para que se puedan utilizar con cualquier grupo de personajes, ¿no? Lo que es importante es que haya un personaje mercenario tenga permisos legales de mercenario, ¿no? De ser un mercenario asociado a la Casa Miles, que es una de las herramientas narrativas que tiene la ambientación, ¿no? Que consiste en que resulta que, pues eso, hay personajes que pueden coger y por sus habilidades forman parte de una casa que les permite hacer contratos por todos los lados, les da un soporte legal, etcétera, etcétera, y tú lo puedes utilizar como máster para que los jugadores reciban cierto tipo de trabajos más peligrosos. Lo que cogen por ahí siempre vas a ver que va a ser más peligroso, por lo menos inicialmente, de otro tipo de trabajos, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno que haya un jugador con los papeles de mercenario, porque así pueden luego los jugadores narrativamente ir consiguiendo trabajo donde quiera que estén, ¿no? Esta corporación tiene representantes de todos los sistemas solares, con lo cual fácilmente van a poder encontrar trabajo. Es, como digo, una herramienta para ti, para que tú puedas meterles en cualquier partida, ¿no? Y todas estas partidas tienen entradas por medio de mercenarios, etcétera. Esta no es de mercenarios, esta es de llevar unos pasajeros del Blood Caelum, que pues bueno, son Blood Caelum son vampiros, ¿no? Entonces pues tienen sus historias, una ambientación en la que les piden que busquen, o sea, una partida en la que busquen una estatua y pues pasan cosas, ¿no? Pasan cosas con la estatua, les piden que consigan la cabeza de un criminal, ¿no? Y pues tienen que ir a capturarlo. Y las propias tumbas de Thorhild, que esta partida es especial, esta aventura, en el sentido de que esta está diseñada para ser una penúltima o antepenúltima partida antes del final de una campaña, ¿no? La idea es que con Transporte de Prisioneros tienes el principio, y aquí, sea lo que quieres, tienes uno de los dungeons finales. Esta aventura es un dungeon, no nos engañemos, es un dungeon espacial. La tumba de hecho, es que está el mapa por aquí, o está... Aquí está, es un dungeon espacial, ¿no? Que de hecho es un homenaje a la tumba del Rey Toro, una aventura clásica de dungeoneo, ¿no? Y pues bueno, pero bastante cambiada. Y es un dungeon espacial en el cual los jugadores pueden encontrar algo muy muy especial. Estoy buscando la portada. Resulta que aquí no es una tumba, la tumba de Thor, la tumba a la que los jugadores pueden acceder, ¿no? No es una tumba cualquiera, sino que en ella hay un artefacto de gran importancia. Yo doy una idea de artefacto de gran importancia y para qué se puede usar, pero en realidad esto está hecho para que cualquier máster pueda coger y decir, vale, antes del final de la partida los jugadores tienen que conseguir X cosa, tienen que hablar con una persona, tienen que hacer algo, que lo tienen que hacer a través de algo que hay aquí o a través de aquí. Aquí hay portales que llevan a otros sitios, o sea, pueden utilizarlo de diversas maneras, ¿no? Lo puedes incluso, si quieres, utilizar por medio de este, aquí hay un portal que supone llevar al espacio oscuro, pues a lo mejor puedes utilizarlo para viajar en el tiempo, para devolver al personaje que es de otra realidad a su realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras de usarlo, y la cuestión es eso, es que es un dungeon de alto nivel, lo que hay dentro es bastante peligroso, para jugadores ya que sean veterano heroico, y pues eso es para encarrilar el final de la campaña, ¿no? La idea de esta aventura. Después de ella, pues una vez con lo que consiguen aquí, pues ya pueden, en mi propia campaña, después de lo que consiguen aquí, accedieron a la brecha, ¿no? Y dentro de la brecha hay cosas y fueron allí a recuperar una cosa que hay ahí dentro que quieren utilizar para una guerra que se avecina, porque una de las cosas continuas de la ambientación es que hay una guerra que se avecina, ¿no? En la ambientación del sector TPK, sí, aquí está el mapa, si veis aquí tienes el Imperio Humán y aquí tenéis el Consorcio Berician, y el sector es una zona entre esos dos grandes imperios que ocupan son enormes, ocupan varios sectores, y es un lugar en el que siempre se han pegado, ¿no? Y ahora mismo no hay guerra, pero siempre va a haber guerra en el futuro, es una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces esta zona se utiliza un poco como sector intermedio de dos grandes gobiernos, y la guerra viene, aparte de que siempre por Gaol en el pasado ha habido invasiones de demonios y siempre hay leyendas de que tras este agujero negro vendrán más, ¿no? Y cosas del estilo. Entonces, pues, como digo,
puedes utilizar las tumbas de Thorgil como de distintas maneras para lo que donde quieras meter un objeto mágico, un objeto tecnológico, un objeto avanzado de una civilización pasada. En mi caso había una nave espacial. O sea, aquí había un espejo que permitía entrar en la brecha, y en la brecha había una mega nave espacial de tecnología ultra, ¿no? De nivel tecnológico súper desbarrado, muy superior a lo que posee nadie más, y con ella quieren usarla para impedir una invasión. Querían usarla para impedir una invasión que venía de Gaol, ¿no? Que aún no estaba llegando, pero estaba a punto de llegar, ¿no? Era un poco el concepto de la campaña. La siguiente campaña que juguemos aquí va a ser la invasión de Gaol, o sea que... Pero la cuestión es eso, tienes esta aventura para utilizarla como cerca del final, ¿no? Entonces, bueno, en Transportes de Prisioneros hay una aventura, aquí hay 4 aventuras y una larga. Voy a encontrar esto, sí, tenemos Miedo y Cambios de Forma en Discordia, Pasajeros Caídos del Caelum, La Estatua Petrificada y La Cabeza de Castamer Vilenzal, que son 4 aventuras largas para formato Savage, no son aventuras salvajes, ¿no? Y una aventura ya ultra larga como es Las Tumbas de Thorgil para utilizar al final, ¿no? Y estas 4 las puedes ir metiendo por en medio de la campaña. Y luego tenemos las aventuras del sector de PK, que aquí tenemos 2 grandes aventuras largas, ¿no? Pues 20 y pico páginas cada una. Las Minas de Astinia 9, que como veis es una aventura con sus 3 actos, ¿no? En el que, pues bueno, hay una secta demoníaca y cosas del estilo, ¿no? Y luego con un Atunis, ¿no? Es Adonis, como malo, cosas así. Luego está Rescate en la Nebulosa. Esta, de nuevo, una habitación bastante larga que no tiene una localización concreta, se puede colocar en cualquiera de estos planetas, ¿no? Es bastante. Hay otras que también pasa lo mismo, pero en esta en concreto doy una lista de planetas específicos en los que se podría colocar porque contiene todos los elementos narrativos que necesita, ¿no? Y eso, esta aventura, pues bueno, tienen que hacerse con una nave que está dentro de una gigante gas y pasan cosas. Intento no... una nebulosa, perdón, no un gigante gas, sorry. Y bueno, una aventura, como digo, larga, con su historieta, bastante... Estas 2, ¿no? Tanto las Minas de Astinia como Rescate en la Nebulosa se pueden utilizar mucho como aventuras más largas en las que además un máster puede meter sus propios puntos dramáticos, ¿no? Tienen que ver con, sobre todo si se está jugando Transporte de Prisioneros, tienen que ver bastante con elementos narrativos de la propia... de los malos y los otros malos contra los que luchan los jugadores. Entonces pues se puede utilizar, es que intento no dar demasiadas pistas por si hay alguien que no la ha leído y la juega, ¿no? Pero básicamente pues eso, hay una en esta esto es un homenaje, de hecho, a la sirena psiónica de Enano Rojo, bastante distinto, ¿no? Pero es un homenaje a ese bicho. Y las Minas de Astinia es mucho más culto demoníaco, ¿no? Y luego, pues como os digo, tenemos 8 aventuras cortas: El Andén de los Dioses, Prisión Mental, Hongos de Sangre, Huida Secreta, Mercantes Corruptos, Operación de Salvamento, Transporte Parasítico y Venganza Mecanizada, que son aventuras igual que las que hemos visto que hay en las Tumbas de Thorgil. Son más largas, bastante más largas que la clásica aventura salvaje, pero siguen siendo aventuras cortas para mi estándar, ¿no? Son de 6, 8 paginitas, más o menos, 6, 9, dependiendo, ¿no? Y eso son aventuras, muchas de ellas utilizan a mercenarios, otras no. La mitad requieren mercenarios, la otra mitad no, ¿no? Esta, por ejemplo, se puede conseguir mediante un anuncio de la criptocurrencia o por medio de un anuncio de busca mercenarios sancionados, ¿no? O incluso un anuncio de transportar la casa Apia. Intento siempre dar opciones distintas para que, en esta sí que es una zona concreta, para que los jugadores, o sea, para que el máster pueda hacer sus contratos y hacerlo lo más adaptado posible a su partida, ¿no? Intento dar siempre distintas ideas de contrato, ¿no? Si están aquí, tal, o sea, es... Y pues bueno, como aquí tenéis 8 aventuras que unidas a las otras 4 nos plantamos en 12 aventuras medias largas, ¿no? Y 3 aventuras largas ya, o sea, solo con eso piensa que una aventura esta a lo mejor son 2 sesiones y las largas pueden ser 4 sesiones, 3-4 sesiones fácilmente, con lo cual 3 sesiones algunas y 4 otras, con lo cual nos plantamos enseguida. Solo con esto puedes hacer una campaña bastante larga, ¿no? Pero es que además
Bueno, muchas de esas aventuras tienen temas demoníacos de fondo, otros no. Intento hacer un equilibrio entre los temas demoníacos de las dos especies de demonios que están pegándose también en la ambientación, pero otras cosas que no tengan que ver para que sea más variado. Y luego nos vamos a lo que llamo los contratos mercenarios. Los contratos mercenarios son un formato inspirado por Traveller, ¿no? Las aventuras de Traveller originales tenían toda una serie de mini aventuras, y entonces lo que he hecho ha sido una mezcla del concepto de aventura salvaje con el concepto de esas mini aventuras. Esas mini aventuras tenían cosas aleatorias que entonces te permitía generar partidas distintas cada vez que lo jugases, o hacerlas más o menos complejas, porque algunas no tenías por qué tirar, podías seleccionar perfectamente, voy a coger esta opción y esta opción, ¿no? Y con esto hago una aventura. Entonces estos contratos son exactamente eso, tienes aquí chantaje, ¿quién les contrata? ¿Dónde es? Algunas en un sistema solar específico, otras pues en cualquier sitio, ¿no? Si requiere alguna habilidad específica o equipo específico, por ejemplo, aquí no, pero esta requiere una nave espacial, ¿no? Información para los jugadores e información para el DJ. Entonces, los héroes tendrán que averiguar esto, ¿no? Tirón de 6. Y según lo que sale, el resultado puede ser distinto. Que puedes utilizar una de esas porque te guste, puedes tirar o puedes escoger varias y fusionarlas. De hecho, hay algunas que son muy distintas entre sí justamente para que puedas hacer eso, ¿no? Hacer mezclas y tal. Entonces, la idea de estas partidas es que incluso puedas reutilizar conceptos que no has usado en una sesión para utilizarlos en otra sesión, y cosas del estilo, ¿no? Y pues bueno, hay bastante... No, como os digo, algunas son en algunos sitios, algunas son en algún sistema solar específico, otras no, dependiendo. Sistema solar específico, contratista, ¿no? Pues bueno, con sus secretos, tal. A veces la información para el DJ es bastante más grande, a veces simplemente tirón de 6 y todo es lo que parece. Esto es así, o los sectarios son en realidad una secta de no sé qué. ¿No? Es un formato que creo que es bastante interesante porque es el concepto de aventura salvaje, pero encima le da más jugabilidad, ¿no? Y creo que para un sandbox como este, es muy apropiado que como máster tengas todas esas distintas herramientas para orientar las partidas en un sentido u otro, ¿no? Como es algo muy muy abierto en la idea de sandbox que tiene esta ambientación, y se supone que tú vas a estar cogiendo muchas cosas de planetas y adaptándolas para tus intereses. Además, la idea es que puedas mezclar ambas cosas, ¿no? Pues mira, esto que no es en ningún planeta, me gusta este planeta, que hay una idea que tiene con esta aventura, voy a mezclarlo y voy a hacer algo con ello, ¿no? Es un poco el tema. Entonces, pues bueno, todas estas aventuras, como son 16 aventuras de este tipo, ¿no? Que pues eso, los jugadores pueden ir, o sea, el máster puede ir mezclando para, en total, dar muchas horas de juego, ¿no? Los patrones que han financiado todo esto, todos estos libros. Pues eso, aquí algunas como sistema solar, Anaxima, robo en Anaxima es en Anaxima, ¿no? es aunque puede jugarse en cualquier lugar donde haya ruinas de tecnología ultra, pero es de lo que va. Pues eso, como veis, lo que hay aquí es una mezcla muy muy amplia de aventuras. Entonces la cuestión está, que tú tienes que, o sea, como máster, si quieres hacer una campaña aquí, tienes que ver de qué quieres que vaya. Si quieres que vaya de que los demonios van a ir persiguiendo, no digo por qué, pero van a ir persiguiendo a un jugador que viene de otra realidad, te coges el transporte de prisioneros y ahí tienes explicado el por qué, y a partir de ahí empiezas a construir. Tienes que decir a dónde quieres llevarlo, ¿sabes? ¿Quieres que haya un combate final contra los que les están persiguiendo? Perfectamente puedes hacer que tengan que conseguir un arma para llegar a ese combate final en las tumbas de Thorgil, ¿no? Y con lo que consigan ahí puedan derrotar a no sé qué. Y por en medio todas las aventuras que vayas metiendo mientras ellos van de un sitio a otro, hablando con cazadores de demonios, no sé qué, para ver cómo pueden conseguir salvar a su amigo. Primero averiguar quién está persiguiendo, y una vez lo averigüen, cómo pueden derrotarlo, ¿no? Es un poco el tema. Si quieres hacer una partida de comerciantes que están por aquí, de comerciantes, de criminales, comerciantes espaciales, mercenarios, puedes orientarlo de la forma que quieras con todas estas aventuras, porque la gran mayoría de ellas no asume una cosa específica, ¿no? Sino que es, bueno, ¿dónde quieres llevarlo, no? Entonces, puede ser un poco abrumador todo esto, pero creo que es en realidad
si como máster te sientas y lees las aventuras, ¿no? Encontrarás puntos de unión y cosas como para ir ganarlo muy fácilmente, ¿no? Pero también, tal como está hecho, puedes ir a tiro de mata, en plan, mis jugadores van aquí, me leo el planeta o los planetas por los que van a pasar, ¿dónde aquí podría meter alguna de las aventuras? Pues esta aventura tendría sentido aquí, voy a meterla, vamos para allá, ¿sabes? Y metes una aventura, y como tienes tantas aventuras, claro, estamos hablando de que son 26 y 27, 28, 29, 30, 31, 32 aventuras en total para jugar entre estos tres suplementos, aparte de todas las ideas que se te pueden ocurrir leyendo la guía de planetas del Salvaje Sector TPK, que es el libro más gordo de los tres, ¿no? Y que está lleno de ideas de aventuras. Así que entre todo el material que tienes hecho y todo lo que puede ocurrirse leyendo este libro, a medida que los jugadores van moviéndose por la ambientación, tienes para hacer una campaña sandbox muy muy buena, ¿no? En la que además puedes incluso plantearte, justo debido a que hay 16 aventuras que son aleatorias, que va a poder ir cambiando, puedes plantear directamente una de esas aventuras, dar varias aventuras a los jugadores, que cojan una, que las otras no las hagan, pasen cosas por no hacer esas aventuras, pero luego tú reutilices ideas de ahí en otras posteriores, ¿no? Como no las han hecho, puedes perfectamente reutilizar conceptos cambiando nombres a medida que van moviéndose por el sector en otro sitio, ¿no? Entonces todo eso te da, creo, como máster, una versatilidad muy buena para ir haciendo la campaña. Puedes prediseñarla antemano, puedes ir improvisando a la medida que sucede, que son las dos maneras. Yo he dirigido campañas ambos con ambas, ¿no? Si diriges, por ejemplo, esta la iba haciendo a medida que sucedía, así que basándome yo había creado todos los planetas y tal, entonces a medida que iban jugando iban llegando a un planeta y hacía una aventura, hacía otra aventura, y así hice una campaña completa, improvisando a la medida que avanzaban sin mucho problema. Pero por otro lado, si quieres hacer, vale, voy a hacer esta aventura primero, de aquí irán aquí irán, puedes perfectamente con toda esta información diseñarte un recorrido que van a hacer los jugadores, que luego ten claro que ningún plan sobre el contacto con los jugadores, y por lo tanto yo creo que es mejor hacerte una pequeña estructura de este es el malo, esto es lo que pasa, y así tienes el final, y aquí consiguen el arma para el final. En esta aventura tengo 4 aventuras puestas, y lo demás lo vas moviendo a medida que ellos vayan jugando, ¿no? Eso es lo que yo haría, y creo que sería la forma más adecuada de utilizar todo este material, pero se puede utilizar también para construir algo de antemano, y eso sí, el plan no sobrevivirá al contacto con los jugadores, con lo cual vas a tener que modificarlo a medida que vas jugando, ¿no? Pero bueno, eso es todo esto. Yo considero ya que con todo esto, ¿no? Con la guía del jugador del Salvaje Sector TPK, la guía del DJ del Salvaje Sector TPK, la guía de planetas, el suplemento de implantes y biomods, que no es necesario, pero si quieres tener implantes y biomods te recomiendo utilizar estas reglas, no las de la guía de ciencia ficción, y las 3 aventuras, la de las tumbas de Thorgil, la de mercenarios, o sea, transporte de prisioneros, perdón, las tumbas de Thorgil, y por último la que sale el día 28, el viernes 28, aventuras en el Salvaje Sector TPK, con 26 aventuras completas. Con todo esto puedes hacer una campaña larga sin ningún problema, que tenga bastante juego, ¿no? No es una plot point campaign al uso, porque el concepto de que tiene es muy sandbox, ¿no? Como para que sea una plot point campaign al uso, pero sí que tienes en total aquí estamos hablando de que tienes 4, 5, 6, 7, o sea 5, 6, 7, 8 aventuras largas, que es como si fuesen las 8 grandes aventuras de una plot point campaign, y que puedes ajustar bastante facilidad, y 16 aventuras cortas, ¿no? Aparte de o sea, son 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aventuras largas y 16 aventuras cortas. Así que con facilidad puedes hacer una campaña con todo ese material. De hecho, es lo que encuentras en algo así en volumen, es lo que te encuentras en una plot point campaign, una campaña de puntos argumentales habitual de Savage, ¿no? Entonces, pues, aunque no es una campaña de puntos habituales de Savage, es la misma cantidad y volumen de herramientas para que tú hagas una campaña, porque el concepto de sandbox que tiene esta aventura es en ese sentido distinto. Nada, espero que os haya interesado este vídeo, espero no haberme repetido mucho, y que, pues bueno, que os animéis a dirigir partidas en el Salvaje Sector TPK. De todas las ambientaciones que he hecho, yo es la que estoy más orgulloso, creo que es la más original, la que más
es la más distinta, es muy loca. Es la que más me gusta porque a mí me gusta mucho Farscape y me gustan mucho las ambientaciones de estilo Traveler. Y esto, aunque es mucho más loco que Traveler, claramente bebe de ahí, ¿no? Y pues es una versión salvaje, podríamos decir, de una ambientación Traveler. Salvaje además en el antiguo sentido de Gran Savage. Una de las cosas que veo es que, perdonad, las partidas de Savage, las ambientaciones de Savage ahora se han vuelto más normales, pero en las primeras ediciones eran todas ambientaciones muy muy locas, ¿no? Ahora pues una ambientación de artes marciales que está muy chula, pero que no sé, antes era todo más salvaje y yo creo que esta ambientación tiene ese toque salvaje original de las primeras ambientaciones que había para Savage Worlds. Y bueno, dicho esto, muchas gracias por haber visto este vídeo. Si lo habéis visto hasta el final, dale a like y suscribir ya que estáis por aquí. Aún no es que ponga muchos vídeos en el canal, pero pongo de cuando en cuando y son de temas de creación rolera, así que os interesa el tema, suscribíos. No os agobiaré mucho, ya lo digo, no pongo muchos vídeos y eso, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.